En el cierre de semana 16 para ya 16, desde las instalaciones de la Congregación Esperanza y Vida en el área este de la ciudad de Panamá, el ROE Juan Morales, Giovanni Morales, y ahora me enteré que Juan, en italiano es Giovanni, para que sepan. En Panamá, en castellano, Giovanni es un nombre y Juan es otro. Pero en Italia es Giovanni, es Juan, para que sepan ustedes. Todo lo que uno aprende de los idiomas, ¿verdad que sí? Hoy tenemos invitados a nuestra hermana Daniela y a nuestro hermano Santa está por ahí, Santa, llegó un tocayo tuyo, se llama Santo, mira, para que converse con Santo ahora. Aquí hay una hermana que se llama Santa. Y está la hermana Luisa, levante la mano, la hermana Luisa acá a la izquierda, para que la vean. Hermana Luisa, pero no me agache la cabeza, hermana, mírenlo para que lo vean, sí. La hermana Luisa era de la iglesia adventista. Ella ya tiene muchos años con nosotros, aquí congregándose. Es una fiel hermana, nos ayuda mucho en el área de la cocina. Baruch Hashem por ella. Baruch Hashem significa alabado sea el nombre. Baruch, alabado, bendecido. Hashem, el nombre. Hashem, el nombre. Bendecido o bendito sea el nombre. Baruch Hashem Yahweh. Entonces decíamos que cuando usted le dice a alguien hijo de David, es para no decirle judío directamente, ¿sí? Como a un panameño, usted le puede decir pana, o le puede decir canalero, de canal, canalero. Nos dicen también ismeños del istmo de Panamá, así como el istmo de Corintios, está el istmo de Panamá, nos dicen ismeños también. Entonces, hijo de David es una expresión idiomática para no decir judío, ¿sí? Para no decir judío. Eso usted lo va a encontrar a través de toda la Biblia. En toda la Biblia usted va a leer muchas expresiones idiomáticas que utilizan el pueblo de Israel en su tiempo para decir algo, pero si nosotros no la entendemos, no vamos a poder comprender el mensaje. Entonces, por eso es muy importante leer mucho para poder comprender un poco. Otra de las formas de llamar a los judíos era llamada la casa del sur. La casa del sur. También era una forma de saber que se referían a los judíos, ¿sí? A los judíos. Otra forma para referirse, pues a los judíos era la propia palabra, judíos, o casa de Judá, casa del sur, casa de Judá, ¿sí? Hijos de David, sureños, eran expresiones. También se les llamaban los de la circuncisión, Bien, ese era el nombre que habían para los de la casa de Judá. Y para los de la casa del norte, habían otros nombres. Recuérdense que en Primera de Reyes, capítulo 11 y capítulo 10, el Eterno, por causa del pecado de Salomón, ¿recuerdan el pecado de Salomón? Que se llenó de muchas mujeres, pero no eran porque eran muchas, eran porque eran paganas. Y estas mujeres le enseñaron a él a levantarle altares a los dioses de estas mujeres. Entonces, el Eterno, enojado con Salomón, decide dividir el reino de Israel en dos casas, la casa del sur y la casa del norte. Amén. Estamos claritos todos hasta ahí, ¿verdad que sí? Voy suave para que mi hermano Santos y mi hermana Daniela lo puedan entender. Entonces, la casa del norte también era llamada casa de Israel. No se olviden, casa de Israel, casa del norte, era llamada también casa de José. ¿Por qué? Por Efraín. Porque Efraín fue llamado a ser casa de los gentiles o de las multitudes.
Entonces también era llamada casa de Efraín. Cuando usted lee en la Biblia, casa de Efraín, casa de José, casa del norte, todos se refieren a la casa de Israel. Todos se refieren a la casa del norte. Y eso es importante entenderlo para cuando vamos al Nuevo Testamento. Y otra forma más de llamar los judíos a la casa del norte eran gentiles. Gentiles, no se olvide, gentiles, ¿por qué también eran llamados gentiles los de la casa de Israel? Porque recuérdense que la casa de Israel se había paganizado, la casa de Israel se había mezclado. Juancito, a ver si me ayudas acá, por favor. La casa de Israel se había mezclado, la casa de Israel se había paganizado. Entonces, por eso era llamada también, ¿verdad que sí? La casa del norte era llamada también casa o gentiles. No lo olvide, porque si usted lo olvida, no va a entender entonces y va a pensar que se refiere a todo el mundo. Recuérdese, número uno, las escrituras fueron escritas por hebreos. ¿Para quién? ¿Para quién? Para los hebreos, para el pueblo de Israel. El Mesías era judío, vivió en Israel, nunca salió de Israel, él nunca salió de Israel. Amén. Sus apóstoles, los 12, todos eran judíos, ¿sí? Todos ellos ministraron en Jerusalén, en Israel. No salieron de allí nunca. Solo cuando la congregación, cuando Israel, Jerusalén, fue destruida, ellos se sentían muy cómodos, entonces fue que ellos se vieron obligados a salir hacia las naciones por la persecución, por lo que se había dado, por lo que había ocurrido. Estamos claritos hasta allí, ¿sí? Eso es bien importante entenderlo. Pablo, Saúl, el nombre correcto de él era Saúl. Yo no sé por qué le pusieron Pablo. No existe en las escrituras, no existe. Pregúntele a su amigo que es pastor o a alguien, ¿por qué a él lo llamaban Pablo? Sencillo, le explico por qué. Porque los judíos tenían la costumbre siempre de tener dos nombres. El nombre que ellos utilizaban cuando estaban entre su pueblo, pero como el antisemitismo era grande, cuando ellos salían afuera, ellos tenían que utilizar un nombre gentil, pues, para que no los criticaran, no los señalaran. Pero no fue que el Eterno, el Padre, le cambió el nombre, le dijo: Pablo, ya no te llamarás más Pablo, ahora te vas a llamar, perdón, no te vas a llamar Saúl, ahora te vas a llamar Pablo. No, eso no existe en las escrituras. Simplemente usted va a leer de repente Pablo por ahí. Es más, cuando el Mesías se le apareció a Pablo, ¿recuerdan? Allá en Hechos 26:14, él le dijo: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? ¿Sí o no? ¿O él le dijo Pablo? Él no le dijo Pablo. ¿Por qué usted cree que el Mesías le dijo: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Porque el Mesías no le había cambiado el nombre. Él sabía su nombre perfectamente. Amén. Por eso nos toca a nosotros ser imitadores ¿de quién? De Yahshua HaMashiach. Cada vez que usted puede, llámelo como el Mashiach lo llamó. El Mashiach lo llamó Saúl. Saulo, él preocupado por las nuevas congregaciones, les hizo un recorderis, les recordó, ¿verdad que sí? Del capítulo 15 de la carta que él escribe a la congregación que estaba en Roma, congregación nueva. Acuérdense que eran congregaciones nuevas, mesiánicas. Ellos eran mesiánicos. ¿Por qué eran mesiánicos? Porque creían en el Mesías. Acuérdense que en Israel, la palabra Cristo no existe.
Por eso, hablarle a un judío de Cristo, discúlpeme, es como mentarle a la madre, ¿sí? Decir a un judío de Cristo, claro, ¿por qué? Yo le decía a Daniela, ¿cómo que yo le voy a decir a un italiano que la pizza no es pizza? A ver, ¿ah? ¿Usted cree que yo le puedo decir a un italiano que la pizza no es italiana? ¿Ah? Por favor, yo creo que no hay más nada italiano que la pizza, conocida mundialmente. No hay un país, una nación en el mundo donde no le llamen pizza y no se conozca por pizza. Es como decirle a un mexicano que la tequila no es mexicana. ¿Usted quiere ver un mexicano enojado? Dígale que la tequila no es mexicana, para que usted vea que usted se va a encontrar con un problema bien serio, o que la cumbia no es colombiana, ¿verdad que sí? O que la champaña no es francesa, o que la vodka no es rusa, o que el whisky no es escocés. Usted va a estar en problemas. Es lo mismo a un judío hablarle de Cristo, háblele de el Mesías. Si usted sabe algo de hebreo, dígale Mashiach. Y si no, dígale Mesías. Pablo era judío. Él sabía que el concepto Mesías no existía en ninguna religión del mundo. Aparte de la fe del pueblo de Israel, fuera de Israel, ¿qué adoraban? A ver, ¿qué adoraban los griegos? ¿Ah? ¿Recuerdan qué adoraban los griegos? Pues yo creo que Daniela y Santos nos pueden dar una charla. ¿Qué adoraban los romanos, los italianos, antes de la venida del Mesías? ¿Qué adoraban los nórdicos? ¿Qué adoraban los escandinavos? ¿Qué adoraban los eslavos? Por eso en la Biblia usted va a encontrar la palabra paganos. La palabra paganos viene de la palabra palos, porque hacían imágenes de palos y de piedras. Me voy a explicar. El único pueblo del mundo que tenía el concepto de un Mesías era el pueblo de Israel. Pablo, cuando iba a salir, no iba a decir, ¿y cómo se dice Mesías en griego o en italiano? Si ese concepto allá no existía. No sé si me explico. Es como un japonés. Un japonés viene a vender un Toyota a Panamá. ¿Qué le va a decir? ¿Cómo se dice Toyota en castellano? ¿Usted cree que un japonés le va a decir a usted, quiero vender Toyota? ¿Y cómo se dice en castellano? ¿Ah? O un coreano que le va a vender a usted un celular, un Samsung. Dije, ¿cómo le dicen en Italia al Samsung? Por favor. ¿Usted cree que eso es posible? No es posible. Porque son cosas únicas del mundo. Lo que es único es único. Es como cuando usted llega a un McDonald's. Usted llega a un McDonald's, usted va a decir, deme un emparedado grande. O usted va a decir, deme un Big Mac. Usted va a decir, Big Mac, ¿sí o no? ¿Ah? ¿Ah? O si viene a Panamá el presidente de China, Xi Jinping. ¿Y cómo se dice en castellano Xi Jinping? A ver, ¿cómo se dice en castellano Xi Jinping? ¿Usted cree que la gente le va a inventar un nombre a Xi Jinping? Claro que no. Por eso la Biblia, la Escritura, hay que verla con ojos hebreos, ojos israelitas. No hay que verlo con ojos paganos de otros pueblos, porque ese es un documento, libros escritos para un pueblo. Amén. Había que llevarlo fuera de las naciones, cierto, y se traducía lo que se puede traducir. Lo que no se traduce, no se puede traducir, porque es una ley. La ley no traduce todo lo que es propio, muy por lo contrario. La ley protege todo aquello que es propio y que es único en el mundo, no es común. Entonces la ley inclusive del hombre lo protege. Como que usted le diga a un musulmán,
¿Cómo se llama el Dios de ellos? Él te va a decir Allah. O no dice Allah. ¿Cómo dice el musulmán? Allah. No dice Allah. Él no dice, ¿cómo se dice Allah en castellano? No. O un budista. Él dice, bueno, yo soy budista. ¿Y cómo se dice Buda en castellano? Porque en China es Buda. Y en hindú es Buda. Y en japonés es Buda. Y entonces el ruso es Buda. Y en italiano es Buda o no es Buda. En todos los idiomas se mantiene en la lengua el nombre propio. Por eso ustedes ven que los santeros tienen sus propios dioses. Obatalá, Shangó, Yemayá, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Ese Pablo lo sabía y le recuerda a la nueva congregación en Roma, del capítulo 15, el verso 4. Le dice, hermanos, amados, todo lo que fue escrito en épocas pasadas fue escrito para instrucción nuestra. Pablo está recordando qué cosa, el mal llamado Antiguo Testamento. Primero que no es antiguo, porque la palabra del Eterno se puede envejecer. A ver, yo le hago una pregunta a ustedes. ¿Alguien tiene algo para venir a una palabra, a la palabra del Eterno, que la misma palabra dice que ella es eterna y es para siempre? ¿Cómo yo voy a llamarla antigua a una palabra que es eterna? No hay manera de medirla. Antiguo puede ser un coche, un auto. Antiguo puede ser una casa. Antiguo somos nosotros. No, ay, no, fulano tan anticuado. ¿Usted ha escuchado eso? Fulana tan anticuada, es antiguo. Tienes un reloj antiguo. Tienes un celular antiguo. Pero la palabra no hay manera de medirla para que sea antigua. Segundo Testamento. Pero si las propias Escrituras dicen que el testamento tiene validez mientras el testador esté vivo. ¿Acaso el Padre Eterno no está vivo? Entonces, ¿por qué le llamamos testamento? Amén. En hebreo se le llama Tanaj, que es un acróstico de Torah. Torah, los 5 primeros libros. El siguiente acróstico, Naj, de Nevin, que son los libros proféticos. Y el resto, Getubín, Tanaj, KH, Getubín, que son todos los libros de sabiduría, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Pablo le está diciendo a ellos que todo lo que fue escrito en el pasado, o sea, el Tanaj, todo el Tanaj, ¿para qué fue escrito? A ver, ¿para qué? Dice allí, para instrucción nuestra. ¿Qué es instrucción? ¿Cómo se dice instrucción en hebreo? ¿Usted sabe cómo se dice instrucción en hebreo? Torah. Torah. En otras palabras, aquí no se quiso traducir ley, porque los traductores perversos que no querían saber de la Torah, donde ellos les parecía que era correcto, le convenía, ponían ley, la ley de Moisés, la ley, eso es ley, no guardes el Shabbat porque eso es ley, come puerco, no importa porque eso es ley. ¿Se dan cuenta? Porque la palabra ley, ¿sí?, tenía otra connotación, que no era lo mismo instrucción. Instrucción es una recomendación que yo te doy para que te vaya bien, ¿sí? Pero ley no. La ley tienes que cumplirla, ¿sí o no? Yo no puedo entrar entrar a Panamá si no tengo pasaporte, ¿sí o no? Eso es ley, eso no es instrucción. Entonces ellos astutamente, astuto, ¿sabe qué es astuto? Astutamente, pícaramente, ¿no? Cambiaban. Aquí pon ley, aquí pon instrucciones. El fin es lo mismo, instrucciones. Pablo dice aquí, en el verso 4, fue escrito ¿para qué? Para instruirnos. Pero si yo pongo ley, entonces ¿para qué? Pues una ley no es una opción. Yo guardo el Shabbat si quiero, ¿sí o no?
No, porque hay un mandamiento que dice que esa es la señal entre quién. ¿Entre quién? El Shabbat. Es la señal entre su pueblo y Elohim. ¿Sí? ¿Cómo Elohim sabe quién es su pueblo? A ver. ¿Cómo lo se dice? Bueno, yo le voy a poner a ustedes una señal. A ver. ¿Quién guarda el Shabbat? Ajá, ahí está mi pueblo. Ahora, él todo lo sabe, ¿sí o no? Él todo lo sabe. Es para que nosotros sepamos quién es su pueblo. Entonces, la Torá son instrucciones que debemos guardar voluntariamente, pero entendiendo que hay consecuencias si nosotros no atendemos su palabra. Así de sencillo. Instrucciones, ejemplo, no toques la electricidad. Esa es la electricidad, instrucciones, ¿sí? No toque. Es una instrucción. Pero si yo desobedezco y toco la electricidad, ¿qué va a pasar? Tengo consecuencias, ¿verdad? Nadie me va a obligar. Ya yo soy adulto. Yo debo saber qué es bueno y qué es malo. Si yo toco la corriente, voy a recibir una descarga eléctrica y va a haber consecuencias. Instrucciones, no toques la electricidad. Entonces, la Torá son instrucciones de vida para nosotros. Pablo quería recordarle a ellos que esos escritos tenían un propósito, un porqué. Porque dice, mire ahí al final, dice, para que por la paciencia, ¿cómo se dice en italiano paciencia? Paciencia. Para que por la paciencia y por el consuelo. ¿Consuelo en italiano, consuelo? De las escrituras. ¿Qué escrituras? ¿Qué escrituras? Desde Génesis hasta Malaquías, porque no existían los escritos de Pablo todavía. Señores, esta es una carta que él escribe a una congregación en Roma, específicamente a ellos. Todavía no había sido recogida y todavía no había sido compilada para que todas estén juntas. Entonces él se refiere aquí a escrituras, al Tanaj. Dice, para que por las escrituras tengan consuelo. Las escrituras nos consuelan. ¿Quién más nos consuela? ¿Quién es el consolador? El Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? ¿Ah? No solamente el Ruach se dice en hebreo, Ruach HaKodesh, Espíritu de Santidad, nos consuela. Pero ¿cómo nos consuela Él? ¿Cómo? Por medio de su palabra. Porque el Mesías dijo, yo me voy, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero yo no los dejaré solo, no. Yo dejaré a quién? Al Consolador. ¿Qué más dijo el Mesías? Dice, Él dará testimonio de mí. Él me glorificará. Entonces, ¿cuál sería la función del Rúa? Glorificar a quién? Al Mesías. ¿Y quién es el Mesías? A ver, ¿quién es? La palabra. Por eso Pablo dice, las escrituras escritas te consolarán. Porque las escrituras son del Mesías, que luego Él se hace carne. ¿Recuerdas, Santo? Las escrituras se hacen carne. Juan, capítulo 1, verso 13, ¿verdad? 13, 14. Dice, y Él habitó y estuvo en medio de nosotros. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Decimos todos amén. Baruch Hashem. Y a su nombre. A ver todos a la vez, que se escuchen los cielos. Y a su nombre. Baruch Hashem Yahweh. Y a su nombre. Eso para que mis hermanos lo aprendan, ¿sí? Baruch Hashem Yahweh. Bendito sea el nombre de Yahweh. A ver, una vez más. Y a su nombre. Baruch Hashem Yahweh. Así es. Baruch, bendito sea el nombre de Yahweh. Entonces Pablo tenía clarito que las escrituras nos consolaban. ¿Pero qué escritura? El Tanaj. Por eso cuando él escribe la carta a los Corintios, o la otra carta, ¿sí? A Corintios,
En el capítulo 10, Él les recuerda, ¿qué cosa? Lo que aprendimos esta semana. Primera de Corintios, sí, dijimos que capítulo 10. El que les recuerda a los Corintios, el verso 1 y verso 2. Él les recuerda, señores, nuestros padres, ellos cuando salieron de Egipto, que pasaron por el mar, ¿qué mar? A ver, ¿qué mar? Se llama el mar de los juncos, traducción correcta en hebreo, en castellano, juncos. ¿Saben lo que es un junco? Esas plantas que son como una caña que crecen donde hay mucha agua. Entre el agua, ¿sí? Y un área que se aniega, que no es muy profunda. Esa hierba que crece se llaman juncos. ¿Cómo se dice en italiano? Juncos. Junco. Llamado el mar de los juncos. Tenemos que aprovechar a la hermana Daniela y a su esposo. Oremos para que se queden más tiempo con nosotros. Amén. Oremos para que nos traigan Biblia en italiano para aprender italiano y poder nosotros hablarles a otros en italiano. ¿Recuerdan lo que pasó en el aposento alto? Dice que ellos hablaron en lenguas de aquellos lugares donde venían los hebreos, los judíos. Él habla en italiano. ¿Cómo es posible que hable en italiano? Dice, del Ponto, de Capadocia venían, de Cirene venían, de Roma venían. Judíos que habían venido de ahí, dice, y ellos están hablando en mi idioma. ¿Cómo es posible que esta gente humilde estén hablando en italiano? Para cuando ella el otro año traiga invitados italianos, y la gente aquí, todo el mundo puede hablar italiano, italiano es fácil. Italiano es una lengua linda, hermosa, es hermana nuestra, es la madre, el italiano, hija del latín. El latín es la madre del italiano, del portugués, del francés y del castellano nuestro. Amén. Pues es importante hablar italiano, así que todos aprender algo italiano. Aprovechen ahora a la hermana Daniela que tiene disposición de estar con nosotros. Pablo le recuerda, que Pablo recuerda, ¿ah? Que cuando ellos pasaron por el mar de los juncos, ellos aquí dice la versión, dice, fueron bautizados, el verso 2, ¿sí? Entonces ya dos cosas aprendemos allí, ¿sí? Que el bautismo no se inventó con Juan el Bautista, señores. Amén. A nosotros nos engañaron, pues. Juan el Bautista, nunca el pobre se apellidó Bautista. Cuando usted hace un estudio genealógico de Juan, su papá era levita, ¿recuerdan? Su papá ministraba en el templo, ¿ustedes se acuerdan? Que él su mamá y su papá, y entonces la mamá de él no podía quedar embarazada tampoco. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Él ministraba en el templo, él era un levita. ¿Cómo que va a ser Juan Bautista? Entonces se inventaron una iglesia que se llama la Iglesia Bautista, imagínense ustedes eso. Con una doctrina bautista, imagínense ustedes eso. Da pena, ¿verdad que sí? A mí me da pena cuando veo a mi hermano los bautistas, pero yo hablo con ellos y trato de que comprendan de que eso es un invento del hombre, que el hombre se inventó. Como dice Pablo, cuando regañó a los corintios, le dice Pablo, ¿acaso Dios está dividido? Porque unos decían, yo soy de Apolos, ¿recuerdan? Otros decían, yo soy de Kefas, ¿ah? Otros decían, yo soy de Pablo. Pablo dice, no, Señor. Ejad, Dios es uno. Señores, entonces hoy en día somos bautistas, somos católicos, somos 20,000 y el Mesías está viendo hacia abajo y dice, ay. Yo quiero que sean uno, un solo pueblo. Lo dijo él, ¿se acuerdan? Cuando habló en Efesios de un solo bautismo, un solo Dios, un solo pueblo, pero solo decimos un solo bautismo. ¿Y por qué no decimos un solo pueblo? Un solo pueblo. Interesante, ¿verdad que sí? Eso no lo enseñamos. Decimos un solo bautismo, pero 1,000 pueblos. ¿Qué excusa barata?
así se dice en italiano barata, cheap, excusa barata, cheap, ¿sí? Cheap en inglés, excusa, un pretexto barato, una forma de decir, sí se puede esto, pero esto no se puede, ¿no? Ayer leíamos con la hermana Daniela, de que Pablo decía, la circuncisión nada es. Ya, la circuncisión nada es. Pero al lado dice, y la incircuncisión tampoco no es nada. Entonces, ¿qué hacemos? Dígame, ¿qué hacemos? Ah, qué lindo enseñar. No, ya la circuncisión no es nada. Pero al lado dice, la circuncisión, la incircuncisión tampoco es nada. Vamos a eliminarlo a los dos. Entonces, ¿qué hay que hacer con los hombres? ¿Qué hay mujeres? ¿Qué hay que hacer con los niños? A ver, todo. ¿Qué hay que hacer con los niños? ¿Se dan cuenta? Se dan cuenta. Porque no analizamos con calma. Amén. Es como el texto que dice que ya no hay griego, ya no hay judío, ya no hay italiano, entonces tampoco hay hombre y tampoco hay mujer, pues. Entonces, ¿qué somos? Somos LGBTQ. Porque ya no somos hombres, ya no somos mujeres, no somos italianos, no somos griegos, no somos judíos, ya no somos nada. Entonces, ¿somos qué? Somos LGBTQ. Eso es lo que somos, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta la locura de no interpretar correctamente lo que Pablo quiso decir cuando él dijo que ya los griegos, los judíos? ¿Qué fue lo que quiso decir realmente a profundidad? Eso se llama hebraísmo. Vamos a verlo. Pero bueno, yo quería decir a ustedes aquí hoy que aprendimos de que Pablo, Saúl, reconoce que hubo una gran bautismo. ¿Cómo se dice bautismo en hebreo? A ver, en hebreo se dice tevilá. ¿Ok? Otra forma, ¿cómo es? Lavados. Eso lo va a encontrar usted en su Biblia, cuando usted tenga Biblias de diferentes versiones bíblicas. Es importante tener no solamente una sola versión bíblica. Amén. Tener muchas versiones bíblicas, porque usted va a encontrar una riqueza de léxico, una riqueza de palabras. Amén. No, va a haber una riqueza de palabras. Es como decir gentil y pagano. Ustedes sabían que el castellano es sinónimo. Decir gentil, no sé en italiano, pero en castellano es un sinónimo. ¿Sabe qué es sinónimo, verdad, Daniela? Un sinónimo en castellano. Gentil, sinónimo pagano. Usted lo va a encontrar en las diferentes Biblias. Por ejemplo, en la versión Reina Valera dice 1 Corintios 12:2, recuerden que cuando ustedes eran gentiles. Pero en la versión aramea dice, recuerden cuando ustedes eran paganos. Amén. Entonces, Pablo aquí está recordándole a ellos que hubo una tevilá masiva. ¿Y por qué era necesario la tevilá? Porque tengo que entender el concepto hebreo de una tevilá, una inmersión, una purificación, un lavado. Porque en el hebreo la purificación, el lavado de nosotros, la inmersión está ligada con limpieza espiritual. Amén. Está ligada con la purificación, está ligada con agua. ¿Cuál es el simbolismo del agua en la Biblia? A ver, dice, ¿qué dijo el Mesías del agua? Todo el que cree en mí, dice, de su interior correrán, ¿qué cosas? ¿Ríos de qué? De agua viva. ¿Usted sabe lo que es un agua viva? ¿Saben lo que es un agua viva? Los científicos llaman el agua viva a la corriente de un riachuelo, de un río que viene de una montaña que nace de la tierra. ¿Por qué es viva? A ver, porque está llena de minerales. Amén. Mientras que el agua muerta es el agua que usted compra y que las fábricas de agua, dicen ellos que la descontaminan. Le sacan todo, dicen ellos que le eliminan las bacterias, eliminan todo. Simplemente solo dejan hidrógeno, 2 moléculas y oxígeno y más nada. Algunos le añaden algo por allí, pero el agua viva
es el agua que sale del suelo, de lo profundo, o que viene de las corrientes. Ella es viva porque está llena de elementos de la tierra. ¿Nosotros de qué fuimos hechos? A ver, ¿de qué fuimos hechos? De la tierra. Estamos hechos de elementos. Por eso el agua de mar es buenísima para nosotros. Tomar agua de mar, darnos baños de agua de mar, sumergirnos, hacer la inmersión en agua de mar. ¿Por dónde tuvo que pasar el pueblo? Por el mar de los juncos. Ellos fueron purificados, fueron lavados, porque era necesario prepararlos hacia dónde, hacia el camino, hacia donde ellos iban a ir. Ellos les tocaba caminar hasta llegar a la tierra de Canaán. Ellos van a traer consigo muchas cosas que eran necesarias, del cual ellos fuesen necesarios ser despojados. Entonces, por eso es bien importante entender esta tevilá que nosotros vemos, o inmersión que vemos en el libro de Éxodos, ¿sí? Capítulo 16, ¿verdad que sí? Éxodo 16, verso 22 era, Juan, ¿verdad? Éxodo 16, 22, ahí creo que fue que lo vimos. Si no, vamos rápidamente. 14, 22, sí, esa tevilá no fue la primera, fue la tercera tevilá o la tercera purificación que nosotros vimos o hemos visto en la Torá. Cada vez que leemos la Torá es importante ver cómo esto lo veían los profetas y cómo lo veía el nuevo, mal llamado Nuevo Testamento. ¿Saben cómo se dice en hebreo Nuevo Testamento? Brit Hadashah. Brit Hadashah, que significa alianza renovada, porque no era nueva, es la misma. Se renueva la alianza. El Eterno no iba a cambiar la alianza que hizo con Moisés. Eso lo vemos en el libro de los Hebreos, capítulo 8. Y Pablo lo dice porque lo dijo Isaías. Dice, vendrán tiempos en que yo renovaré mi alianza con la casa de Israel y la casa de Judá. Lo que pasa es que las traducciones luego la cambiaron por nueva, porque era necesario llamar nuevo, porque si es nueva entonces hay una que está vieja, ¿verdad que sí? Pero la palabra de Dios no es nueva ni vieja, su palabra es eterna y es para siempre. Recuérdense que el Eterno deseaba bendecir, el deseo de Dios, o sea, del Eterno, es bendecir al mundo entero. Él lo dijo a Abraham, Abraham, en ti y en tu simiente, ¿quiénes serían bendecidos? Dice, todas las, ¿qué cosa? Todas, ¿qué? Las naciones de la tierra. Por eso Pablo lo dice cuando le escribe la carta a los congregados en Gálatas. Dice que al primero que se le predica las buenas nuevas, ¿a quién fue? A Abraham. Ese fue el primero que recibió las buenas nuevas de salvación. A Abraham, lo dice el propio Pablo, para que ellos comprendieran y entendieran que las buenas nuevas, como nos enseñaron a nosotros, que las buenas nuevas, o sea, el evangelio, es con los apóstoles. No, chicos. Eso fue a lo que nosotros le contaron. Vamos al libro de Gálatas para que... Ya el tiempo se me acabó. Lastimosamente ni siquiera pude entrar. Pero bueno, vamos a que usted le vea, ¿no? ¿Sí? Bien. Capítulo 3 del libro de Gálatas 3. Recuérdense que Gálatas en hebreo, ¿cómo se dice? Galuya. Gálatas, Galuya o desterrados de ya. Los dispersos de ya. Galuya 3, verso 8. Miren, lo dice Pablo clarito. Se lo dice clarito a ellos. Dice, miren lo que dice Pablo. 3, lo tiene Daniela, escríbelo, miren. Miren lo que dice Pablo. Por cuanto Elohim, Dios, sabía desde antes, ya lo sabía, que los gentiles iban a ser justificados mediante la fe. Ya lo sabía. Dice, se lo anunció a Abraham las buenas nuevas. ¿Se dan cuenta? ¿Y cómo se dice en latín buenas nuevas? Ahí está.
Evangelius. ¿Se dan cuenta? Pero aquí no les convenía a los traductores poner evangelio, porque la gente fácilmente iba a saber que ya el evangelio había sido anunciado a Abraham, y que esto fue lo que le dijo a Isaac, y que esto fue lo que le dijo a Jacob, y que esto fue lo que entendieron los profetas. ¿A dónde fue Jonás? Al pueblo de Israel. Jonás fue a Israel. ¿A dónde fue Jonás? A ver, ¿a dónde fue Jonás? ¿Ah? A Nínive, un pueblo pagano, gentil, porque Dios quería bendecir al mundo entero, ¿o no fue así? ¿Por qué? ¿Por qué el Eterno eliminó a Sodoma y a Gomorra? ¿Por qué? Porque dice que el pecado había llegado a los oídos de él, la maldad que había llegado que él destruye. O sea que el Eterno, la voluntad de Dios es que el mundo entero sea salvo. No sé si me doy a explicar. Esa es la voluntad. Por eso la buena nueva fue predicada a Abraham. Por eso es que el Eterno, cuando llama a Noé, capítulo 6, allí miren de Génesis, rapidito, porque ya estoy contra el tiempo, y no quiero que se me aburran los que están en casa y se me van. Génesis 6. ¿Qué fue lo que el Eterno vio? Es decir, Israel no existía por ningún lado. No existía Israel por ningún lado. Baruch Hashem. Génesis 6. Dice el verso 11. ¿Qué pasó con la tierra? La tierra se corrompió delante del Eterno, de Yahweh. Y la tierra estaba llena de pecado, de iniquidad. 12. Miró Dios hacia la tierra. Estaba corrompida. Toda carne se había corrompido. 13. La tierra se llenó de iniquidad. 17. ¿Qué iba a traer la tierra sobre la tierra el Eterno? 17. ¿Quién lo lee? Rapidito. 17. Tú que estás en casa. No he saludado a los que están en casa. Tú que estás en casa. ¿Qué iba a traer él? ¿Ah? ¿Y diluvio con qué era? ¿Con piedra? Con agua. Purificación. ¿Se dan cuenta? Había que purificar la tierra. Había que limpiar la tierra. Shalom, Susana. Nuestra hermana Roselvira. Aleluya. Nuestra hermana Lisbeth, Guayró, Shalom. Nuestra hermana Diana, nuestra hermana Alfeo, nuestra hermana Vero Casoto, Yelena Soto. Saludos, Yelena, que es italiano, verás, ves. Verás, mío, haga Soto, había italiano. Rubén, Shalom, nuestro hermano Rubén Vuelvas, Mendoza, creo que está en México. Bienvenido, cuando viene a Panamá, véngase para acá, hermano Rubén. Nuestra hermana Rudy, nuestro hermano Ariel, Shalom, Ariel. La paz del Mesías sea contigo. ¿Qué tuvo que hacer el Eterno? A ver, ¿qué tuvo que hacer el Eterno? Mandar el diluvio, agua. Había que purificar la tierra. Por eso el pueblo de Israel, cuando las aguas se abren, que pasan en medio de ellos, y la nube por sobre ellos, agua cayó por sobre ellos. Tuvo que venir a purificar la tierra, dice el capítulo 10, verso 17, capítulo 17, 7. Génesis 7, verso 17. Entonces, ¿qué dice vino? ¿Qué vino? Agua. Vino diluvio sobre toda la tierra. Hubo un lavado, una tevilá para toda la tierra. ¿Y cómo se dice en griego? Todo eso, bautismo, un bautizo sobre toda la tierra. Un lavado, aunque bautizo significa teñir. ¿Sabían ustedes? ¿Sabían ustedes qué significa teñir? Daniela, ¿sabe qué es teñir? Teñir es poner químico a una ropa. Químico para cambiar color. En castellano se dice teñir.
Eso es bautizo. Bautizo en griego significa cambiar el color. Bautizo, cambiar un color original, pero en hebreo no significa cambiar un color, significa limpiar, suciedad. ¿Se das cuenta la diferencia entre tevilá y bautizo? Usamos bautizo para los nuevos, pero los viejos saben que no es una palabra correcta. Porque Él no nos tiñe, Él no nos mete algo dentro, Él nos limpia, Él nos purifica. La tierra había que purificarla, la tierra había que limpiarla. 17, el verso 19, y quedaron todos cubiertos. Por eso cuando usted va a la agua, usted tiene que quedar cubierto de las aguas por completo. Cuando usted hace tevilá, usted hace una inversión completa. Por completo, ¿sí? Y la primera tevilá, ¿cuál fue la primera? La primera tevilá, ¿cuál fue? A ver, ¿recuerdan? Génesis 1. Vámonos todos a la primera tevilá. Génesis 1, en hebreo se dice Bereshit. Bereshit Pérez. Pérez es capítulo, así como el apellido Pérez. ¿Recuerdan a Pérez? Capítulo 1, ¿cómo estaba la tierra? ¿Dónde estaba la tierra? Génesis capítulo 1. Dice Dios, Elohim, verso 6, bien rapidito, la primera tevilá en la Biblia. ¿Qué dijo Dios? Hay una expansión en medio de las aguas para que separe las aguas de las aguas. Había agua, solo agua. Dios, Elohim, separó las aguas. ¿Sí? Separó las aguas. Amén. ¿Y qué surgió de las aguas? A ver, verso 9. Reúnanse las aguas que están debajo de los cielos. Verso 9. ¿Y qué apareció? Seco. ¿Y cómo llama lo seco? Tierra. En otras palabras, agua es señal de purificación. Amén. ¿Cuál es la primera tevilá de un hombre? ¿Saben cuál es? El vientre de su madre. Cuando un bebé, un niño, una bebé, está en el vientre de su madre, ¿está en medio de qué? ¿Ah? Hay una parte seca, la mitad del niño está en seco, la mitad del bebé está seco, ¿sí? La mano del niño está seco, no, él está en medio de un ambiente acuoso. Luego él sale de allí, ¿y con qué se encuentra? Con toda la pandemia, con todas las bacterias, con todo lo malo de este mundo, ¿sí o no? Mientras el niño está en el vientre, ¿sí, Daniela? Cuando el niño está en el vientre, ¿cómo se dice vientre en italiano? Ventre de su madre, está ¿qué? Conservado, guardado. Y cuando él sale, todo. Dicen, nadie visita el niño. Por eso, nosotros, el pueblo de Israel, un niño no puede ser visto por nadie hasta que no cumpla 40 días. Nació tu hijo, manténlo en tu casa, tranquilo, no te preocupes. No lo traiga la Keilah. El Mesías vino después de que cumplió 40 días en su casa. ¿Tiene o no tiene una razón? Todo el mundo quiere un niño, nada, no hay que ver el niño. En la Biblia, cuando cumple cuánto, 82 días en adelante, pues traerla. ¿Por qué la quita? Porque es mujer. El Eterno se preocupa más, porque sabe que ella va a ser madre. Hay que cuidarla, hay que protegerla. La vista es fuerte del ser humano. Amén. Bueno, 1 hora exacta, creo. Por 50 minutos, más no es bueno. A ver, vamos a seguir hablando de Iglesia Ron Taylor en una mesa mientras preparamos los alimentos, ¿sí? Vamos a darle gracias al Eterno por la palabra. Pongámonos sobre nuestros pies. Rizo, tendrá una alabanza ahí de esa de instrumental, porque el celular mío no tengo cómo encontrar ahí. Si le ponemos un instrumental, ¿tiene un instrumental en el tuyo? Ah, está conectado acá. Bueno, no, y ya no se quedó el instrumental, haciendo instrumental ya tampoco la tiene. Pongámonos en nuestros pies y vamos a poner la que tenemos puesta nosotros entonces, ¿te parece?
y vamos a hacer una oración para darle gracias primero, ¿sí? Primero por la palabra, ¿sí? Damos gracias por la palabra, ¿sí? Luego le damos gracias al Eterno por las ofrendas del día de hoy. Amén. Luego le damos gracias por los alimentos que ahora vamos a compartir. Y luego gracias por una nueva semana. ¿Cómo se dice al final? Shavua Tov. Cuando nos despedimos con una buena semana. ¿Sí? Le decimos, hermano, que tengas buena semana. Que tengas buena semana. Si lo quiere decir en hebreo, se dice Shavua Tov. Buena semana. Cerramos nuestros ojitos, ¿les parece? Y pusieron la alabanza ya, la que tenía ahí en el Salmo del clamor a David, clamando por misericordia. Amén. Cerremos nuestros ojitos. Aleluya. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher kidishanu benisodat betzivanu. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santifica con tu palabra, los mandamientos, tus estatutos. Se lo va un poquito más eso, por favor. Y que, Padre, nos enseñas a darte gracias por tu palabra. Gracias por el mensaje del día de hoy. Hoy teníamos una visita especial. Padre, que nuestra visita, tu palabra haya tocado, como dice en tu Torah, la mente de ellos, y que luego, Padre, baje a sus corazones y haga la obra para la cual ella fue de rey, llevada al corazón de Santo y de Daniela. Bendice al resto de la congregación de la Keilah de una manera especial y poderosa. Que tu palabra toque la vida de ellos como la ha venido tocando y siga transformando la vida de ellos como la ha transformado. Bendícelos de una manera especial. Sea usted con ellos de una manera especial, obrando en sus vidas. Que tu palabra, Padre, cambie sus vidas, que puedan entender y comprender que son instrucciones de bien, no de mal, pero que nos toca a nosotros abrir el corazón al Rúa, al Espíritu Santo, para que Él nos pueda convencer y yo pueda hacer su voluntad. Gracias por la palabra de este día. Padre, gracias por las ofrendas del día de hoy, por el diezmo del día de hoy, el Maser. Gracias por las ofrendas de paz. Gracias por las ofrendas de holocaustos. Gracias por las ofrendas de alimentos que hoy vamos a compartir. Gracias por las ofrendas de alabanzas. Gracias por las ofrendas de oraciones. Padre, bendice a todos los que se han conectado. Bendice a nuestra hermana, Padre, Yelena Soto. Bendícela de una manera especial. Bendice a nuestro hermano Rubén Buelvas Mendoza. Él es un panameño que ha vivido muchos años en México y que tal vez ya está de regreso en Panamá, pero que iba a regresar. Padre, bendice a tu siervo también. A nuestra hermana Dalveo, a Diana, a Walrod, a Wilber, a Lisbeth. Bendice a Roselvira, a nuestro hermano Ariel, Padre, y a todos aquellos que se han conectado. A todos aquellos a quien nuestra hermana Daniela y Soto le hablarán de esta palabra que se predica en este país. Que tu palabra llegue a sus vidas y también, Padre, les compensa. Gracias por todo una vez más y guárdanos. Tu palabra dice: bendecir a tu pueblo con la bendición de Efraín y de Manasés. Los bendigo a ellos, a cada uno, Padre, con la bendición de Efraín y de Manasés. Y a nuestras hijas, Padre, con la bendición de Sara, de Rebeca y de Lea, nuestras matriarcas. Gracias por todo una vez más, en el nombre poderoso de nuestro Hijo amado, de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, Shavua Tov, ¿sí? Lo decíamos todos, Shavua Tov o buena semana. Shavua Tov, que está en casa. Buena semana. Dígale a su hermano, Shavua Tov.